Buenas tardes. Me toca a mí presentar al siguiente conferenciante, que es Ignacio Tienza, profesor de la Autónoma de Madrid. Su presencia aquí está justificada porque fue probablemente el estudioso que abordó por primera vez en este país el estudio de una casa nobiliaria, y en su caso fue la Casa Osuna, ya hace de estos 30 años, quizás. Y además de ser esa la primera vez que alguien abordaba en su conjunto el devenir de una casa, explicando su estructura y sus componentes, las características, también supuso un hito en la historiografía de España. A partir de él, los estudios señoriales tomaron vigor y ha sido modelo, referente en los estudios nobiliarios españoles. Yo no creo que a estas alturas la figura de Ignacio Tienza necesite presentación, y creo que esto es gratuito. Yo creo que además lo interesante no es que me escuchéis a mí, sino probablemente que escuchéis la disertación del profesor Atienza. Muchas gracias. Pues lo mismo, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades municipales la invitación a participar en este congreso, seminario, curso. Quiero igualmente agradecer a los organizadores del curso, de la Universidad de Sevilla, y al profesor Manuel García, y, como siempre, a Francisco Ledesma, generoso con su información, generoso con su afecto y exagerado en sus apreciaciones. Se nota que somos amigos, ¿verdad que sí? A ustedes, por supuesto, por estar aquí. Agradecimiento doble, teniendo en cuenta que la preparación de esa conferencia me ha obligado a volver a temas que para mí son ya relativamente historia. Un tema parcialmente aparcado, no abandonado, pero sí lo que hago es utilizar lecturas de otras personas. Yo ya hace mucho tiempo que no trabajo directamente sobre el municipio, su gestión, su organización, y tampoco sobre la Casa de Osuna. Quiero hacer un planteamiento de principios muy breve, reivindicar la historia local, pero para nada lo que vulgarmente se llama el localismo. Del localismo hay que huir precipitadamente. Es necesario ir más allá del dato puntual, del dato particular. Es necesario, valga la pedantería, como decían los cartesianos, salir del solicismo, salir del endogámico y enmarcar la historia, incluso de la población o de la entidad territorial, por pequeña que sea, en un marco general. Por tanto, aunque a lo mejor no sea muy políticamente correcto decir eso en un curso sobre la historia de un pueblo, hay que abandonar, hay que huir, en la medida de lo posible, la añeja y poca operativa erudición local. Muy bien, trabajar el ámbito de entidades muy pequeñas, pero siempre insertadas en un contexto. Si no, no tiene mucho sentido que discutamos y no tiene mucho sentido que hagamos ciencia. La ciencia es ir a lo general, evidentemente partiendo de lo particular, pero, insisto, huir de los localismos, ir a lo general. Esto me lleva a intentar insertar a Araal o el Araal, que uno nunca sabe qué es lo políticamente correcto. Desde luego, en el mundo moderno, esto se llamaba el Araal. O sea, el 99% de las veces que aparece esta población en los documentos, aparece como el Araal. Por lo tanto, yo en general utilizaré esa acepción, esa terminología, ¿no? El Araal no era un reino de taifas, evidentemente. El Araal era un señorío, pero estaba inserto en un estado señorial. No me refiero al otro estado, sino estaba inserto en un estado señorial, y más allá
estos estados señoriales, en plural, se encontraban insertos en una lógica de casa. De casa no en el sentido de un oikos, de un lugar, de un topos, sino casa en el sentido, digamos, metafórico, la casa de Osuna. No voy a entrar en previsiones demasiado para profesionales, porque supongo que aquí habrá gente de todo tipo, no solamente historiadores. Tres realidades, por tanto: la realidad del señorío, la realidad del Estado señorial, la realidad de la casa señorial, que se encontraban enmarcadas, integradas, pero que eran distintas. Por tanto, si me lo permiten, voy a dedicar la primera parte de mi intervención a intentar explicar, a intentar aclarar estos conceptos. Unos conceptos que deberían ser evidentes, que deberían ser claros para cualquier persona que estudie esos temas, que estudie la nobleza, que estudie el señorío, pero que en la práctica uno se sorprende cuando ve que incluso muchas veces los especialistas no lo tienen claro y lo utilizan rematadamente mal. Una vez comentados esos términos, que espero que queden claros, voy a hacer una segunda parte de mi intervención dedicado a explicar qué significa la jurisdicción, qué significa la justicia en el mundo moderno y, en ese sentido, cuál es el alcance de una institución tan importante como la Audiencia, que estaba en la capital del Estado señorial de Osuna, en la misma villa. Para terminar, haciendo historia local, pero creo que no localista, haciendo algún tipo de comentario en torno a la emancipación de El Araal con respecto a la villa de Morón, intentando llegar a algún tipo de percusiones, incidencias, etcétera. Por tanto, esta conferencia va a estar articulada fundamentalmente, ya les digo, en tres bloques, ¿no? Comencemos por el primero. ¿Qué es un señorío? Pues, en principio, aunque hay un debate desde hace no menos de 60 años, me atrevería a decirles que es algo tan sencillo, que es algo tan fácil como un territorio donde un individuo, es decir, un señor con nombres y apellidos, o una entidad, un obispado, un convento, un monasterio, etcétera, ejercen la jurisdicción. O sea, territorio donde se ejerce la jurisdicción. Y siendo muy sencillos también, y muy claros, espero, y muy pedagógicos, eso de la jurisdicción, cómo se expresa, eso de la jurisdicción, cómo se manifiesta. Se manifiesta de muchas maneras, ejerciendo siempre el poder, pero, sobre todo, dos tipos de poderes. Por un lado, el señor individuo que ejerce la jurisdicción en un territorio tiene una capacidad normativa. ¿Qué significa esto? Significa que puede elaborar, eso es muy sencillo, algunos superespecialistas en ese tipo de cuestiones, como Paco Ledesma, se quedarán un poco alucinados, pero para no especialistas, una ordenanza es la capacidad de regular la vida del común, de regular la vida de la comunidad, es decir, de establecer cómo es, por ejemplo, la composición del concejo, qué oficiales va a haber, quiénes los elige, quiénes los designa, etcétera, de regular la vida del común, es decir, las tiendas, las tenedurías, los molinos, los hornos, los propios y los comunales, de los que disponía el concejo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, señorío, territorio donde se ejerce la jurisdicción definida como la capacidad de hacer ordenanzas. Eso por una parte. En segundo lugar, y yo creo que casi más importante que lo anterior, esta capacidad de hacer ordenanzas, la capacidad de sentenciar.
la capacidad de hacer justicia. En diferentes periodos históricos, el poder viene definido por un tipo de función. Por ejemplo, en el siglo XIX, el poder se define fundamentalmente por la capacidad de legislar. Lo importante es el poder legislativo. En el siglo XX, el poder se define fundamentalmente por la capacidad de ejecutar. Es decir, sobre todo, lo que prima, lo que importa, es el poder ejecutivo. En el mundo moderno, y también en el mundo medieval, y en el mundo moderno durante el siglo XVI, XVII y al menos hasta la mitad del siglo XVIII, el poder se define básicamente por la capacidad de hacer justicia. ¿De acuerdo? De hecho, habrán visto ustedes multitud de veces la representación de los reyes, pues por ejemplo Luis el Santo en Francia, o incluso los reyes católicos, en una postura muy judía Antiguo Testamento. El rey sentado, rodeado de sus súbditos, impartiendo justicia. Ese es el mayor símbolo del poder en el mundo moderno, la capacidad de hacer justicia. Entonces, la jurisdicción también se relaciona con esa capacidad de sentenciar, con esa capacidad de hacer justicia. La jurisdicción tiene otras muchas fuentes, ramas, etcétera, pero sobre todo son esas dos cuestiones, son esas dos variables. Una, capacidad de hacer ordenanzas. Dos, capacidad de sentenciar. Pero, durante mucho tiempo, tal vez reminiscencias de la apuesta de los medievalistas por el señorío. Cuando yo empecé a trabajar el señorío, el 99% de los trabajos sobre señoríos eran trabajos de personas que trabajaban en el mundo medieval. Entonces, tal vez por esa orientación de los medievalistas, algunas veces se vieron los señoríos como reinos de taifas, como pequeños poderes, uno detrás de otro, etcétera, etcétera. Esto no es verdad. El poder señorial era un poder, en el mundo moderno, era un poder muy limitado, muy controlado, muy subordinado, y sobre eso voy a insistir muchísimo a lo largo de toda mi intervención. Era un poder, insisto, muy subordinado, muy limitado al poder del rey. Los señores, en sus señoríos, en sus territorios, donde ejerce la jurisdicción, quiero insistir sobre esto, quiero ser pesado con mis alumnos en la universidad, porque creo que debe quedar muy clarito, muy clarito. Los señores que en su territorio ejercían la jurisdicción, es decir, elaboraban ordenanzas que regulaban la vida del común y sentenciaban, tenían un techo. Ese techo era, en el mundo moderno, por supuesto, era el poder del rey. Los señores, en sus territorios, redactan ordenanzas, pero no hacen leyes. No hacen leyes. Eso igualmente, ténganlo por favor ustedes muy claro. Los señores no hacen leyes. Y no sé si aquí hay juristas, pero la distinción es exactamente la misma que existe en nuestro modelo, en el modelo del 2011, en torno a el poder que tiene un municipio y el poder que tiene el Estado. Un municipio, el Araal, Osuna, el que sea, hace ordenanzas, no hace leyes. Lo que hace es elaborar, desarrollar la ley general en el ámbito puramente particular. El duque de Osuna, el duque de Alba, el duque de Infantado, el marqués de Mondéjar, puntos suspensivos, en sus territorios lo que hacían era desarrollar la norma de carácter general, pero por tanto hacían ordenanzas, pero en ningún caso hacían leyes, ¿de acuerdo? Eso por lo que respecta a la primera capacidad, a la capacidad normativa. Por lo que respecta, y volveremos sobre esto dentro de unos momentos, por lo que respecta a la capacidad judicial, es muy complicado, es más de especialistas ver cuál era la lógica judicial en un territorio de señorío. Luego entraremos en esto, pero muy brevemente, porque yo creo que es una cosa más de especialistas. Una vez que se llegaba a un techo en la posibilidad de apelación en un territorio, imagínense ustedes que alguien comete un delito en la vía del Araal. El delito se sentencia aquí. Hay una primera apelación que también se puede hacer aquí.
Pero hay una segunda apelación que no se hacía aquí. Ahora lo veremos cómo se hacía. Se hacía en la capital del estado señorial de Osuna, que ¿dónde estaba? En la villa de Osuna, donde había una audiencia. Entonces, una vez que se llegaba a la última apelación en zona señorial, en la capital del estado, se podía llegar a la apelación a la justicia real. Se podía ir a las audiencias o chancillerías del rey. En el caso de Araal, creo que era Granada, ¿verdad? Quiero decir que, de nuevo, vemos cómo hay una subordinación del poder señorial al poder real. Cualquier habitante de un señorío podía apelar a la justicia del rey. Por tanto, me parece que la subordinación del poder señorial al poder real es más que evidente, está más que clara. Al menos eso ocurría en teoría. En la práctica las cosas eran más complicadas, por lo que fuera, por el miedo al poder del señor, porque la justicia en el antiguo régimen. Ahora nos quejamos de que la justicia es muy lenta, es muy cara, etcétera, etcétera. En el antiguo régimen era mucho más lenta. Había pleitos que duraban hasta siglos, y no es una metáfora, duraban hasta siglos, sobre todo conflictos que tenían como protagonistas a los concejos, hasta siglos. Entonces, evidentemente, era muy difícil que un puro campesino, pobre, etcétera, pudiera apelar. Pero al menos, digo, existía esa posibilidad teórica, existía la posibilidad de apelar a la justicia del rey. Resumiendo, señorío, lugar donde un individuo o colectivo ejerce la jurisdicción, tiene la posibilidad de hacer ordenanzas, tiene la posibilidad de sentenciar, pero en muchos casos los señores no tenían un señorío. El caso de Osuna creo que es paradigmáticamente conocido. Existía la jurisdicción en miles de territorios. O sea, no docenas ni cientos, miles de territorios. Los señores acceden a un señorío de muchas maneras posibles. Acceden por una vía de donación del rey, acceden por una vía de permuta, acceden por una vía de compra, acceden a través de matrimonios. No piensen ustedes en el matrimonio, en el mundo moderno, esto siempre lo cuento, tal como nosotros entendemos el matrimonio. Nosotros, hombres y mujeres, herederos, para bien y para mal, de la cultura burguesa del XIX, entendemos el matrimonio unido al afecto, al amor, etcétera, ¿no? Lo que los franceses llaman el amor fou. Se supone que cuando alguien se casa con alguien, espera emociones, sexualidad, amor, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo moderno las cosas eran muy distintas. El matrimonio se convierte en una estrategia en el seno de la nobleza, igual, sobre todo en el seno de la nobleza titulada, sobre todo en el seno de la cúspide nobiliaria, los duques, los condes, los marqueses, los grandes de España, etcétera. Igual que en el caso de los reyes, la gente se casa por una estrategia, y esa estrategia tiene que ver la agrupación de señoríos, la agrupación de territorios, la agrupación de patrimonio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa era otra vía, junto a la donación, junto a la compra, junto a la permuta, de acceder al señorío. Por tanto, los titulares de los señoríos pueden llegar a tener muchos señoríos. Los señoríos que están próximos conformaban, segunda cuestión, en este discurso, conformaban lo que se llamaban los estados señoriales. La agrupación de señoríos próximos, formando un agregado, digamos, un totum, se denomina estado señorial. Se denomina estado señorial. Agrupación de diferentes señoríos próximos con un limes, con una frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la villa del Araal, junto a otras villas, Olvera, Morón, Pola de Cazalla, etcétera, estaban agrupados en un estado señorial. Ese estado señorial es el estado de Osuna, ¿de acuerdo? Pero nadie confunde el señorío de Osuna, que era una población igual que la población del Araal, con el estado de Osuna. El estado de Osuna es una agrupación de señoríos próximos
que tienen una capital, igual que un Estado, que una nación tenía una capital, los estados señoriales tenían una capital. En el caso del estado de Osuna, la capital se encontraba en la villa de Osuna, ¿de acuerdo? Pero hay un tercer nivel. Lo habitual es que los grandes títulos tuvieran muchos estados señoriales, es decir, muchas agrupaciones de señoríos unidas con una capital diferente que en general era producto de matrimonios. Los cónyuges podían aportar diferentes estados señoriales. Esa agrupación de estados señoriales se denominaba casa señorial, ¿de acuerdo? O sea, nivel inferior, señorío, territorio donde se ejerce la jurisdicción. Segundo nivel, estado señorial, es decir, agrupación de diferentes señoríos con una capital. Tercer nivel, casa señorial, agrupación de diferentes estados señoriales. ¿De acuerdo? Aquí puede haber un equívoco, porque existía un señorío de Osuna, la villa de Osuna era un señorío, existía un estado de Osuna y existía a la vez una casa de Osuna, que era la agrupación de los diferentes estados señoriales. Pero entenderán ustedes que son realidades absolutamente diversas, absolutamente diferentes, ¿de acuerdo? En ocasiones, el estado señorial llevaba anexo un título. Por ejemplo, el que hoy aquí nos convoca, el estado señorial de Osuna, llevaba el título de ducado de Osuna. Pero a la vez, el titular del estado de Osuna era titular de otro estado en Castilla, que era el estado de Ureña o Urueña, que a la vez era un estado nobiliario porque llevaba anexo el título de conde de Ureña. ¿De acuerdo? Al final del siglo XVIII, la casa de Osuna era propietaria, era titular de un sinfín de estados, un sinfín de estados. Gandía, Benavente, Medina de Rioseco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se denomina en este caso a esa casa? Va la redundancia. Cuando tiene muchísimos estados y además cada uno de esos estados tiene un título. Se denomina habitualmente con el título más importante. Todavía se discute sobre si hay jerarquías en los títulos. Hay autores, incluso uno de mis maestros, Domínguez Ortiz, quien más ha sabido nunca jamás de nobleza en este país, que decía que no había una jerarquía en los títulos. Yo me permito discutir con eso, y creo que sí hay una jerarquía evidente. Por encima de todo están los duques, a continuación están los marqueses, después están los condes, después están los vizcondes, después están los barones con B. Entonces, la casa se llamaba, aunque tuviera muchos estados, aunque tuviera muchos títulos, con el nombre del título más importante. Por tanto, con el nombre del título de duque. El asunto es, como ocurrió con la casa de Osuna, cuando se tenían muchos ducados. En este caso, lo que se suele utilizar es el título más antiguo. Digo en general, hay excepciones evidentemente, pero en general se suele utilizar el título más antiguo o el título que dio origen a esa casa. Por eso, aunque la casa de Osuna tuvo muchísimos títulos de duque, siempre mantuvo el título de casa de Osuna, porque era el título que daba origen a esta casa. Por tanto, 3 niveles, 3 estructuras, 3 variables, señorío, estado, casa, distintos, pero interrelacionados. Y hemos hablado de la importancia que en el mundo moderno tuvo la jurisdicción. La jurisdicción era un elemento fundamental
era un elemento de distinción, era un elemento de identidad del mundo moderno, el tema de la jurisdicción y especialmente el tema de las jurisdicciones privatizadas. El régimen liberal, la revolución liberal, no en España, sino en toda Europa, acaba con esas jurisdicciones privatizadas, porque una de las creaciones, como ustedes saben, del Estado liberal es la del Estado unitario. El Estado unitario pasaba, evidentemente, por suprimir todo tipo de jurisdicciones privatizadas. Y junto a esa supresión de las jurisdicciones privatizadas, acabar con la idea de privilegio. El mundo moderno, a diferencia del mundo contemporáneo, esto son cuestiones, yo creo que todos debemos entender, hay unas lógicas, hay unas racionalidades. Esta ha sido la gran aportación de la antropología a los estudios de historia. Ver cómo las dinámicas, las lógicas, etcétera, en cada sociedad son distintas. Si queremos entender, si queremos ser buenos historiadores o historiadoras, tenemos que utilizar y explicar estas diferentes lógicas. La lógica del Estado liberal es la lógica de la igualdad ante la ley, al menos desde un punto de vista supuesto y teórico. Los preámbulos de todas las constituciones del 19 aparecían así. Existe un principio de igualdad ante la ley. La lógica del antiguo régimen era la lógica del privilegio. ¿Eso qué quiere decir? Pues justamente lo contrario de lo que trato de explicarles. La lógica del antiguo régimen es la lógica de la diferencia, de situaciones particulares. Los nobles, por ejemplo, no podían ser encarcelados por deudas, no podían ser sometidos a tormento. En caso de pena de muerte, no podían tener una muerte ignominiosa, es decir, no podían ser sujetos a una muerte por ahorcamiento. Los nobles no pagan impuestos, la Iglesia no paga impuestos, los pecheros, es decir, el tercer estado sí paga impuestos. Aquí están viendo ustedes cómo lo que existe es la noción de privilegio. En el mundo moderno, la lógica, la dinámica, la racionalidad era la racionalidad del privilegio. Y junto a la idea del privilegio estaba la idea de la jurisdicción. Un militar tenía una jurisdicción penal, civil, especial por ser militar. Un clérigo tenía una distinción, una situación especial por ser clérigo. Un noble tenía una situación especial en el caso de cometer un delito por ser noble. Una persona que pertenecía a una cofradía tenía una situación especial, un privilegio, una jurisdicción especial por ser estudiante, por ser zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el mundo moderno es el mundo del privilegio, es el mundo de la jurisdicción. Primero, un pequeño comentario. En esto que tienen, espero que lo vean bien. Aquí he tratado de plantear esta situación que antes les explicaba de la diferencia y la interrelación entre señorío, entre Estado y entre casa. Ven ustedes aquí, en el cuadro de arriba, cómo el titular de una casa, en este caso, el titular de la Casa de Osuna, tenía una serie de señoríos. Una serie de señoríos que equivalían a diferentes villas. En esas villas había una serie de instituciones, una serie de oficiales, corregidores, administradores locales, etc. Ese era el primer nivel, el nivel de señorío. Por encima de eso estaba la agrupación de los estados como interrelación de diferentes señoríos. En cada estado había un gobernador, diferentes figuras que recibían denominaciones distintas, mayordomo, secretario, administrador de rentas, y en las capitales de cada estado existía una institución central de justicia que correspondía a la última apelación en el marco del Estado. Eran las audiencias. La audiencia del Estado al que pertenecía el Araal era la audiencia que se encontraba en la villa de Osuna. Por encima de eso, la agrupación de diferentes estados respondía
a la casa. Casa había una solo, ¿no? La casa de Osuna, la casa de Alba, la casa de Infantado, etcétera, donde se encontraban diferentes oficiales. Un gobernador general, una administración de rentas, etcétera. En la parte de abajo hay un esquema de cómo era la organización desde un punto de vista de la hacienda, de los ingresos y de los gastos. Diferentes estados disponían de lo que podemos denominar una caja provincial, es decir, una caja en cada uno de los estados, donde se recibían los ingresos y donde se pagaban los gastos de diferentes cajas locales que correspondían a diferentes señoríos. Y por encima de todo eso se encontraba la casa central. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto me queda? Por ver si cierro. ¿Cuánto llevo? ¿Me queda o no queda? Cuando me queden como 10 minutos me avisa, por favor. Por tanto, ya sé que esto implica cierto nivel de abstracción. Esto no es saber solamente nombres, fechas, etcétera. Yo creo que la historia es esto, que la historia es interpretar, más allá de escribir, es entender las cosas. Vean, por tanto, cómo en el universo del mundo moderno existen dos ideas fundamentales: la idea del privilegio y la idea de la jurisdicción privatizada. Jurisdicción privatizada que, como vemos, tiene mucho que ver con la práctica de la justicia. Precisamente, aunque este es un debate con los compañeros de medieval, ¿se puede explicar? Digo que precisamente la jurisdicción en el mundo moderno, la jurisdicción en el mundo moderno prácticamente viene definida, como les decía, por la práctica de la justicia, por la capacidad de sentenciar. La justicia en el mundo moderno, por lo que respecta a los estados señoriales, presenta unas características, una estructura bastante complicada, bastante alambicada. Ya les he dicho cómo solía haber una justicia a nivel de señorío. En los señoríos solía haber una serie de autoridades, generalmente los alcaldes, que tenían una capacidad de sentenciar en primera y a veces en primera apelación, es decir, en segunda instancia, pero sin entrar en demasiadas explicaciones, una vez agotada esta línea, se podía apelar a la última instancia señorial a unas instituciones que se encontraban en la sede, en la capital del Estado señorial, en este caso en Osuna. En la capital de los estados, del Estado de Gandía, del Estado de Infantado, del Estado de Osuna, del Estado de Medinaceli, del que fuera, existían diferentes instituciones que recibían denominaciones muy diversas. En general se llamaban bien consejos, bien audiencias, donde cualquier habitante de un señorío podía apelar. Esas audiencias o consejos estaban dotados de una planta, es decir, estaban dotados de una estructura, de funcionamiento. En el caso del Estado señorial, donde se marcaba la villa de El Araal, esa audiencia se situaba en la capital del Estado, es decir, en Osuna. Su primera reglamentación formal, que conozcamos, data del 7 de enero
de 1582, aunque posiblemente hubo un reglamento anterior, porque en ese reglamento de la audiencia del 7 de enero de 1582 se hace referencia a que hubo otras anteriores que yo, y que yo sepa, nadie ha podido encontrarlas. Esta audiencia, dotada de esta planta, disponía de diferentes capítulos, en concreto 45 capítulos, donde se explica el funcionamiento, la lógica de la audiencia, que reproducen el esquema de los tribunales reales que se denominaban audiencias y chancillerías. Esto, evidentemente, no nos tiene por qué extrañar, porque en su esencia las casas nobiliarias reproducían el esquema de funcionamiento de la Casa Real. Hablo de sus empleados, del pago de nóminas, etc. Entonces, exactamente igual, las diferentes instituciones de las casas nobiliarias reproducían el esquema de lo que ocurría en las instituciones del rey. Las instituciones de justicia señoriales reproducían el funcionamiento de las instituciones de justicia del rey. Estos capítulos se referían a acuerdos sobre firmas, horarios, tratamientos, procedimientos judiciales, visitas a la cárcel, y se redactaban, y leo textualmente, por parte del duque, atento a que son muchos los negocios que ocurren a la audiencia de esta mi Villa de Osuna, en grado de apelación, como por simple querella, y para que los litigantes y pobres con brevedad alcancen cumplimiento de justicia y no hagan gastos ni costas. Ya les decía que las cláusulas tienen que ver fundamentalmente con formas, tratamientos y procedimientos judiciales. Podríamos dedicar no una sino varias conferencias a hablar exclusivamente de esta planta, de esos capítulos, pero voy a tratar de resumirles en 4 minutos qué tipo de temas se abordan en esa planta. Por ejemplo, se explica cómo el secretario de la audiencia debe despachar los negocios, cómo debe de guardar los secretos, qué tipo de aranceles había que cobrar. Se habla de cómo debería asentar el secretario en los libros los diferentes procedimientos, cómo se debería enviar por parte de los corregidores al duque o a su gobernador una relación de todos los presos que se encontraban en la cárcel de cada villa, los delitos que habían cometido, las penas que habían correspondido, la cuantía de las penas de cámara, es decir, de las multas que se imponían a los reos, la administración de estas penas de cámara. Se señalaba la prioridad de las vistas. Primero, las vistas que tuvieran que ver con presos, con pobres, con forasteros, la creación de letrados y procuradores de pobres, la obligación de hacer 3 audiencias semanales, igualmente como los jueves había que presentar un resumen de las diferentes vistas. Se regulaba un intento de frenar y controlar las posibles medidas contra las corruptelas y corrupciones por parte de los oficiales de justicia, para evitar que admitieran astillas, dicho popularmente, ¿no? Se prohibía, por ejemplo, que los pleitos civiles o criminales se vieran en casa de los jueces. Se obligaba, algo que nos puede parecer insólito, pero en el antiguo régimen esas cosas ocurrían. Se exige que las vistas se vean en dependencias de la audiencia. Se prohíbe expresamente que los procuradores de la audiencia reciban dineros de las partes por parte de los letrados, estableciendo diferentes multas. Se regula qué ocurre en el caso de que haya empate,
a la hora de establecer una sentencia, indicando cómo, en ese caso, habría que acudir directamente al duque o al gobernador. Se plantean los salarios de los diferentes oficiales de la audiencia, ahora volveremos sobre eso. Las multas se repartían de forma muy diferente, una parte iba para el duque, otra parte iba para la audiencia, etcétera. Se regula cómo tenían que ser distribuidas esas multas. En el mundo moderno, igualmente, no hay una distinción entre lo público y lo privado. Ese es otro logro del mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo, salvo los periodistas del corazón, salvo la prensa rosa, salvo el Ola y algunos programas de televisión, que lo tienen menos claro, pero en general todos tenemos claro lo que pertenece a lo público y a lo privado. Uno entiende que hay unas cosas que hace en su casa y que nadie tiene por qué meterse, mirar, observar, criticar, etcétera, etcétera. Uno tiene la conducta privada que quiera tener mientras no molesta al vecino, al compañero de trabajo, etcétera, 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 ¿no? En el mundo moderno, esa es otra diferencia, no había una distinción entre lo público y lo privado. Lo público y lo privado está integrado, ¿eh? Por lo tanto, no nos debe extrañar que el duque intentara controlar la vida privada de las personas, es decir, que la gente tuviera una conducta incluso privada en su casa, apropiada por lo que respecta a cuestiones sexuales, morales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa planta encontramos lo siguiente. El duque dice que los jueces tengan especial cuidado de inquirir y saber por todas vías de los pecados públicos, así de esta villa como de mis estados, en la búsqueda de la justicia y buena gobernación. O sea, el duque controlaba las conductas privadas, familiares, sexuales, etcétera, de sus súbditos. Igualmente se regulaba el funcionamiento de la cárcel. La cárcel se convertía en un importante símbolo de poder, de un poder muchas veces ausente. Físicamente el señor no solía residir en la villa, a veces sí, pero no era lo normal, y a medida que se avanza en el mundo moderno es más raro que el señor resida en sus villas. La cárcel, la audiencia, era una forma de, valga el juego de palabras, hacer presente al ausente, es decir, de dejar claro quién tiene el poder. En este caso, el señor, y el espacio soy yo, el señor jurisdiccional. El espacio geohistórico, en la cárcel, la audiencia, se convierte en un importante valor simbólico. La arquitectura se plasma en edificios emblemáticos que sirven a la justicia señorial. 15 minutos. Bueno, una pequeña cuestión. Vean ustedes el segundo gráfico. Yo no lo veo, por tanto, un segundito. No lo veo, por aquí sí. Aquí tienen ustedes, cómo era la Administración General del Estado de Osuna, o sea, lo que se pagaba de empleos, lo que se pagaba de salarios, lo que se pagaba de situados en el año 1694. Se lo ha agrupado ahí por señoríos. Lo primero corresponde a salarios en efectivo, o sea, en dinero, son maravedíes. Lo habitual era que los empleados recibieran una parte de su salario en efectivo y otra parte en especias, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes, una parte se cobraba en trigo, otra parte se cobraba en cebada. Ven ustedes la importancia que tenían los oficios de justicia cuando, si ven ustedes arriba en Osuna, comprobarán que los dos jueces de la audiencia cobraban unos salarios solo superados por el gobernador y por el contador mayor de... ¿Perdón?
Aquí lo tienes. Les decía que los sueldos de los jueces de la audiencia solo eran superados por el gobernador y el contador mayor del Estado, muy por encima de otros cargos tan importantes como el de corregidor, como el de alcalde de la fortaleza, como los dos contadores o el contador oficial mayor, etcétera, 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 ¿no? Simplemente, como cuestión un tanto anecdótica, pueden ustedes aquí ver, yendo a Marepisa, para ir acabando, cuáles eran los oficios pagados por el duque de Osuna en la villa del Araal. Como ven, aquí había una parte de dinero que se pagaban al Cabildo de Sevilla, y por lo que respecta a los oficiales de la villa de Araal, 6 curas, sacristán mayor y menor de la iglesia parroquial, el salario que se pagaba al corregidor, el salario que se pagaba al administrador de rentas, al fiel del pan y también al medidor del pan. Pero como les decía, para terminar, voy a hacer unas muy breves referencias al proceso de emancipación de la jurisdicción del Araal en relación con la villa de Morón. Sabemos relativamente poco de este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que sabemos muy poco, poquísimo, más bien casi nada, de la villa del Araal en el mundo moderno. Mañana Francisco Ledesma hablará, supongo, que más y con mucho más conocimiento de causa que yo sobre por qué esa deficiencia, que tiene mucho que ver, evidentemente, con una cuestión tan fundamental para los historiadores como es el uso de los archivos y de los documentos. Sin documentos no hay historia. El documento no tiene por qué ser, evidentemente, un documento escrito. Puede ser una lápida, puede ser una estela funeraria, puede ser una fotografía, puede ser un cuadro, pero en todo caso, sin ese soporte no hay forma, evidentemente, de elaborar, de estructurar, de desarrollar, etcétera, ¿no? Los problemas más graves planteados entre poblaciones del mismo estado señorial, pues por ejemplo Olvera, Osuna, Archidona, Morón, etcétera, correspondían a cuestiones guberno-administrativas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el gobierno, cuestiones que tienen que ver con la administración, cuestiones que tenían que ver con la hacienda. En general, se trataba de conseguir la emancipación jurisdiccional de un término sobre otro. Eso es lo que ocurrió en el caso del Araal en relación con Morón. Este intento de emancipación jurisdiccional, este intento de separación, era algo bastante apetecido por cuanto las cabezas de señorío, en este caso, pues por ejemplo, Morón en relación con Araal, ejercían una serie de coacciones en los territorios dependientes al disponer de una fuerza política institucional, lo que se traducía en una política fiscal gravosa para quienes no eran cabezas de partido. Y las pedanías se sentían gravadas, porque tenían, según ellos, que pagar mucho más dinero del que supuestamente les correspondía, es decir, pueblos, aldeas y otras entidades menores. Por tanto, eso tiene mucho que ver con cuestiones de carácter fiscal. Pero, aparte de tener que ver con cuestiones fiscales, también tiene que ver con cuestiones de carácter jurisdiccional, es decir, de cuestiones que tenían que ver con la práctica de la justicia. Los territorios no emancipados dependían del juez, dependían del ayuntamiento, dependían de la cabeza de partido. Algo que podemos denominar vampirización, de una forma un tanto metafórica, especialmente por lo que se refería a los encabezamientos, a los repartimientos, a las derramas fiscales que ocasionaba muchas veces las consiguientes protestas. Se alegaban
que los pagos de impuestos no eran equitativos, no correspondían a una distribución por número de habitantes, por riqueza, y de ahí el interés por parte de los pueblos por emanciparse jurisdiccionalmente de la cabeza de las que dependían. Por ejemplo, por lo que respecta a el Araal de Morón. Esa emancipación, esa exención, esa liberación de la jurisdicción de Morón sobre Araal se consiguió en varias etapas, en varios momentos. No existe un solo momento fundacional. Eso es producto de un proceso de larga duración. El 30 de junio de 1533, Araal ya había solicitado esa emancipación. La audiencia había actuado en este sentido, determinando que en el pleito sobre elección de oficios y jurisdicción entre Morón y el Araal, es decir, quién tenía que elegir los oficios, qué oficios debían elegirse, cómo debían elegirse, etc., doña Mencía de Guzmán, que era la esposa de don Pedro Tellez Girón, gobernadora del Estado, esto solo entre comillas, nos hace ver cómo en muchos casos la realidad rompe con el tópico. Existen mujeres, sobre todo mujeres aristócratas, claro, sobre todo mujeres de la élite, que tienen un papel protagonista, que gestionan, que dirigen, que controlan, etc. Aquí vimos un ejemplo, el ejemplo de una gobernadora de Estado. Se había puesto a favor del Araal. La audiencia determinó que en el ínterin, hasta que se resolviera definitivamente el conflicto entre el Araal y Morón, la duquesa no podía poner alcalde mayor en esta villa, debía suspender, debía destituir al que había designado, y los alcaldes ordinarios de Morón y de su concejo tendrían, mientras tanto, la facultad de usar libremente en el Araal de la jurisdicción tanto civil como criminal. Poco después, el 29 de julio del mismo año, de 1533, la audiencia revisó ese proceso de emancipación, de exención del Araal en relación con Morón, a petición del procurador de la duquesa, que se llamaba Antón Pérez, revocando el auto anterior, y ordenaba que hasta la solución final, hasta la sentencia definitiva, doña Mencía podía poner alcalde mayor. Les voy a leer textualmente un texto un poquito largo. Digo, podía poner alcalde mayor, dice el texto, en el lugar del Araal, el cual pueda oír e oiga de todas las causas civiles y criminales. Es decir, a este individuo se le da la facultad de usar la jurisdicción tanto en procesos civiles como en procesos criminales que ocurrieran ante él, así de primera instancia como en grado de apelación. Por tanto, capacidad de sentenciar en primera instancia y en segunda instancia, es decir, primera apelación, según como lo hacían, que podían hacer los alcaldes mayores puestos en el dicho lugar por los condes de Ureña, pasados. Y asimismo mandaron que en el entretanto, que dicho pleito se ve y determina, los alcaldes ordinarios de la otra villa de Morón puedan ir e vayan con varas de justicia al dicho lugar del Araal e conocer y conozcan en él de las causas civiles y criminales. Como ven ustedes aquí, hay una de cal y otra de arena, ¿no? Por una parte se da cierta facultad a la duquesa para que pueda elegir oficiales de justicia, pero por otra parte se dice que cierta potestad, cierta capacidad todavía tienen las autoridades de Morón para intervenir en cierto tipo de causas. De manera que entre el dicho alcalde mayor de la dicha villa, se refiere el Araal, claro, y de los dichos alcaldes ordinarios de la dicha villa de Morón, haya lugar prevención así en las causas civiles como en las criminales. Como ven ustedes, una solución un tanto salomónica, ¿no? Sí, pero no todo, ¿no? 11 años más tarde, en 1554, aunque esta fecha está un poco controvertida, puede ser un año más, un año menos,
La documentación que yo he manejado habla de 1554, que es la documentación que está en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de nobleza, que se custodia en Toledo, y la documentación que ha manejado, por ejemplo, mi compañero y, sin embargo, amigo Francisco Ledesma, pues da otra fecha. Creo que son 2 años menos, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, en todo caso. Lo que importa es lo que hay detrás de la fecha. Decía que 11 años más tarde, en el año 1554, doña Juana y su hijo Carlos van a eximir definitivamente al Araal de la jurisdicción de Morón. De esta manera, Araal obtiene la categoría de villa, previo pago, claro, a la Cámara Real de 22.000 ducados. Una cifra nada desdeñosa, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los 22.000 ducados he dicho, que los ingresos anuales de algunas casas nobiliarias, hombre, no la cúspide, pero sí medianas bajas, se sitúan en torno a 15-20.000 ducados. O sea que la cifra es relativamente importante. Este sistema se conocía como venta de villados. Alguien compraba su condición de convertirse en villa. Venta de villados. La nueva villa disponía de 1.000 vecinos, según decía el documento, de 1.000 vecinos y moradores, aunque era una cifra un tanto teórica, porque evidentemente no hay ningún padrón que suscriba esa cifra, pero si hacemos caso a este principio de 1.000 vecinos, podemos entender que la villa tenía en torno a 4.000 habitantes. Por aquí nos habla de vecino, no es habitante. Vecino significa fuego, significa unidad familiar, significa casa. Habitualmente, para convertir vecinos en habitantes, hay que utilizar un criterio multiplicador. El criterio multiplicador que se viene imponiendo es el de 4. Por tanto, si había 1.000 vecinos, 1.000 casas, 1.000 fuegos, que es lo mismo, 1.000 familias, se supone que había en torno a 4.000 habitantes. Esta venta de villazgos, este nuevo ordenamiento administrativo que reportaba a la nueva villa de El Araal. El documento dice lo siguiente: jurisdicción por sí y sobre sí. Vean cómo este término, este concepto de jurisdicción es definitivo, es importantísimo, es básico. Obtenía jurisdicción por sí sobre sí, con total independencia de la de Morón, eximiéndola, continúa el texto, eximiéndola de las dichas sujeciones a Morón y de otras cualesquiera que ella tuviera, y dándola jurisdicción civil e criminal alta e baxa e mero e mixto imperio. Es decir, esto daba lugar a que el Araal dispusiera de su capacidad de sentenciar, de practicar justicia, tanto en el ámbito civil como en el ámbito criminal, en primera instancia y en primera apelación. Con esto se resolvía la situación anterior, esta situación de que el Araal dependiera de Morón, una situación considerada vejatoria por los de Araal. El documento dice lo siguiente: cuyos alcaldes, se refiere a los de Morón hasta este momento de la compra del estatuto de villa, cuyos alcaldes, decía el documento, podían ir con sus escribanos y alguaciles a usar de la jurisdicción en la villa del Araal y en su término y dezmería, divididos y partados, y podían advocar así a prevención o a pedimento. Bueno, el documento es mucho más largo. En definitiva, lo que se consigue, evidentemente, es esta extensión de Araal, que deja de ser una pedanía y se convierte en una villa. Como era de esperar, los de Morón no quedaron excesivamente con esta solución, con esa situación de exención del Araal convertida en una villa independiente de Morón.
Cuando hice la tesis doctoral, hace ya la solera de un cuarto de siglo, encontré un documento con fecha bastante posterior, en este caso del 24 de septiembre de 1633, ya casi un siglo después, en el cual Rodrigo López de Miranda, que era el síndico personero del Araal, elevaba un escrito, una escritura, un texto, a la Chancillería de Granada, enfrentándose a la demanda que su correligionario en Morón, es decir, que el síndico personero de Morón, había interpuesto en esa Chancillería de Granada, por la cual pretendía independizarse de la jurisdicción señorial, de la jurisdicción de la Casa de Osuna, y pasar a jurisdicción de realengo, alegando que tanto Morón como el Araal no pertenecían a la Casa y Mayorazgo de Osuna, y que además esta última, es decir, el Araal, era aldea de Morón. Esta pacífica rebelión antiseñorial tuvo la callada por respuesta. Los de Araal, tal vez intuyendo que la causa no iba a prosperar en los tribunales y temiendo tal vez las iras del duque, o porque efectivamente no les interesaba pasar a realengo, con lo que yo representaba, de volver a depender jurisdiccionalmente de Morón, expresaron que no suscribían la demanda, que no deseaban seguir con la causa, que la causa les podía ocasionar problemas en la forma de pago, de costas, de salarios, con lo cual este representante del Araal decía exactamente lo siguiente, son palabras textuales: declaro no haber sido atemorizado ni inducido en manera alguna, y juro por Dios, nuestro Señor, y por una señal de la cruz, que hago a tal como está por mí y en nombre de los dichos vecinos y común, y que no lo hago por temor de que no me ha de ser fecho a mí ni a los dichos vecinos cumplimiento de justicia, sino por estar, como dicho es, informado de que esta dicha villa del Araal pertenece al dicho señor duque de Osuna, mi señor, mi casa y mayorazgo. Es decir, una declaración de principios. No hemos sido influidos, no hemos sido presionados. No apuntarse a la demanda de Morón, lo hacemos libremente, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente no podemos conocer si esto era así, si efectivamente hubo coacción, no hubo coacción, no hay documentos en una u otra dirección. Para terminar, una breve reflexión. En su momento, es decir, hace 25 años, insisto, cuando hice la tesis doctoral, me llamó la atención, teniendo en cuenta lo poco o nada que se había escrito sobre el asunto del señorío moderno, muy impregnado de lo que decían los medievalistas. Digo que me llamó la atención la circunstancia de que la decisión de establecer variaciones administrativas jurisdiccionales en un estado señorial, por ejemplo, la extensión de una villa sobre otra villa, no fuera competencia del titular del señorío. En este caso no era el duque de Osuna el que determinaba que el Araal pudiera liberarse de la sujeción jurisdiccional de Morón. O sea, no era el señor, no era el duque de Osuna, aunque sí había que contar con su aceptación, quien establece variaciones administrativo-jurisdiccionales, es decir, que un lugar se convierta en una villa, correspondía a instancias de poder superior, es decir, llamémosla para entendernos, de la administración central, quien podía convertir a un lugar, incluso en una zona de señorío, en una villa, era una institución del rey, en este caso de la Chancillería de Granada, ¿no?, que era una institución que se encontraba situada, ubicada en un territorio de realengo, lo cual no hizo en ese momento más que afianzarnos en una afirmación muchas veces mantenida por nosotros en la tesis y después en mis estudios posteriores. Una dependencia no solo formal, sino también real,
de los señores castellanos, de los nobles castellanos, a su señor natural y principal. Ese señor natural y principal era el monarca, quien en todo momento llevó las riendas, controló los señoríos, al menos castellanos. Gracias por su paciencia y hemos terminado.